Bienvenidos a otro episodio de Luminares Podcast. Soy el conductor de Luminares Podcast, Misael Pérez Reynoso. En este episodio hablo con Thomas J. Oord. Oord es doctor en filosofía, es teólogo y erudito en estudios multidisciplinarios. Oord dirige el Centro de Teología Abierta y Relacional y a los estudiantes de doctorado del Seminario Teológico Northwind. Es un autor premiado y bestseller. Oord tiene actualmente 2 libros traducidos al español. El primero, Dios no puede, cómo creer en Dios y el amor después de la tragedia, el abuso y otros males. De este primer libro hablamos en el primer episodio que grabamos con Thomas J. Oord de la temática de este increíble libro. Y el segundo, la muerte de la omnipotencia y el nacimiento de la amipotencia. Este es su libro más reciente y de este libro hablamos en este episodio. Estos 2 libros están disponibles ya. En la descripción pondré un enlace para que puedas obtener tu ejemplar. Este episodio fue grabado originalmente en inglés y luego doblado al español. Quiero agradecer especialmente a Nader Manasra, que me ayudó doblando la parte de Thomas J. Oord. Puedes conectarte con Thomas J. Oord y su trabajo en los enlaces en la descripción del episodio. Si disfrutas de Luminares Podcast, sería de gran ayuda que le pudieras dar al podcast una calificación de 5 estrellas y una reseña. Dime lo que te gusta del podcast. Además, si te parece bien, apoya mi Patreon en patreon.com/Misael Pérez Reynoso. Suficiente de mi parte. Disfruten de más conversaciones inspiradoras y liberadoras. Bienvenidos a Luminares Podcast. Hola a todos, Thomas J. Oord está aquí por segunda vez. El primer episodio hablamos de su libro Dios no puede. Fue un episodio excelente para mucha gente en América Latina, la audiencia de habla hispana. Fue algo nuevo, tal vez extraño y raro, pero mucha gente tenía muchas preguntas sobre la teología del proceso, la teología abierta y relacional. Es una nueva perspectiva, una alternativa para muchas personas. Así que, Thomas, gracias de nuevo por estar con nosotros. Y solo para que puedas presentarte a las nuevas personas que van a estar escuchando este episodio, para que puedan saber un poco acerca de ti. Gracias por la oportunidad. Realmente disfruté charlar contigo. Soy profesor de teología en Northwind Theological Seminary y ahí dirijo a estudiantes de doctorado en teología abierta y relacional. Pero he sido profesor de teología y filosofía durante más de 20 años y escribo libros. Vivo en el estado de Idaho, en los Estados Unidos. Dirijo el Centro de Teología Abierta y Relacional. Has escrito muchos libros. Eso es algo que sabemos de ti. En el último episodio que grabamos, hablamos de Dios no puede. Y ahora tienes un libro reciente. ¿Puedes hablarnos del título de ese libro? Este libro se llama La muerte de la omnipotencia y el nacimiento de la amipotencia. Amipotencia es una palabra que quizás muchas personas no van a estar familiarizadas con ellas porque es una palabra que yo inventé. Quería escribir un libro sobre todas las razones por las que no deberíamos pensar que Dios es omnipotente, pero también quería una propuesta que sustituyera, una propuesta constructiva que sustituyera la palabra omnipotencia. Ok, genial. Y eso es exactamente de lo que vamos a hablar en este episodio.
vamos a hablar de esta idea. Para algunas personas va a ser algo nuevo, va a ser algo desafiante, pero creo que va a ser una charla interesante, porque como dijiste, escribiste este libro, tiene un título realmente interesante. Mucha gente se va a enojar un poco, no van a saber qué hacer con esto, pero es un tema interesante, porque una de las cosas de las que empiezas a hablar en tu libro es sobre la perspectiva bíblica, ¿verdad? Sobre esta idea de la omnipotencia en la Biblia. Así que es la razón por la que la mayoría de los cristianos creemos que Dios es todopoderoso, ¿verdad? Eso es lo que piensa el cristianismo en general. Entonces, ¿qué propones en los primeros capítulos de tu libro? Antes de llegar al desafío bíblico, permíteme aclarar a los oyentes a qué me refiero cuando digo esa palabra omnipotencia. Porque a veces no está bien definida la omnipotencia. Quiero decir por lo menos tres ideas y rechazo las tres. Una idea es que la omnipotencia significa que Dios ejerce literalmente todo el poder que sea, y yo rechazo eso. Eso se llama en algunos círculos determinismo divino o monergismo, y creo que es un camino equivocado. No considero que tenga respaldo bíblico. Una segunda forma de entender la omnipotencia es decir que Dios puede hacer absolutamente cualquier cosa. Y hay algunos pasajes bíblicos que pueden ser interpretados como diciendo eso. Pero hay muchos, incluso más, pasajes que identifican cosas que Dios no puede hacer. De hecho, en la última entrevista que tuvimos juntos, señalé algunas de ellas. Cosas como Dios no puede decir mentira, Dios no puede cansarse, Dios no puede ser tentado, etcétera, etcétera, etcétera. La tercera idea que a veces describe la omnipotencia es la idea de que Dios puede controlar cualquier criatura o situación. No es que Dios controle siempre, pero especialmente en las teologías que creen en el libre albedrío de las criaturas, dirán, bueno, Dios suele dar libertad, pero ocasionalmente Dios controlará a un humano, una criatura o una situación o inclusive la creación. En este libro rechazo esa visión de la omnipotencia. Y lo que hago en este capítulo bíblico es contar una historia que muy poca gente que no sea biblicistas conoce. Y la historia es que la omnipotencia e incluso la palabra todopoderoso no se encuentra en el hebreo ni en el griego. Y la historia es la siguiente. Las palabras que encontramos en las escrituras hebreas o Antiguo Testamento que se traducen como todopoderoso son el Shaddai, Sabaoth, Elohim Sabaoth, Adonai Sabaoth y el Sabaoth. El Shaddai significa senos o pechos o el que tiene pechos, o puede significar montañas. La palabra Sabaoth significa grupos o huestes o concilios. Y así, en vez de que un pasaje de las escrituras diga Dios de los pechos, dirá Dios todopoderoso. Y en vez de Señor de los ejércitos, dirá el Señor todopoderoso. Estas malas traducciones surgieron en los siglos 2 y 3 antes de Cristo. Los judíos griegos querían traducir las escrituras hebreas al griego. Y entonces eligieron palabras en griego que es pantocrator, panto que significa todo y crater que significa algo así como sostener o sustentar. En el Nuevo Testamento, esta palabra pantocrator aparece solo 10 veces. 9 de ellas en el libro de Apocalipsis. Una de esas veces Pablo está citando la Septuaginta. Y luego, alrededor del siglo VI, cuando Jerónimo traduce
las escrituras al latín, elige la palabra omnipotencia o omnipotente y eso luego se agrega cuando se hacen los credos. Sí, esta evidencia bíblica es realmente fuerte y creo que realmente desafía a la gente a estudiar y anotar esto en la Biblia. Y como dijiste, también es parte de la historia cristiana, como la omnipotencia comenzó a ser un atributo de Dios y no lo era. E incluso los hebreos realmente no tenían esta noción, pero es algo que comenzó a ser atribuido a Dios. Así que es interesante ver eso. Ahora, en español el significado y la traducción es la misma. Esto está básicamente tratando de afirmar acerca de lo que tú comentaste, acerca de las montañas, el más alto. Así que sí es interesante que da esa noción. Da la noción, como comentaste, cuando se traduce correctamente, de un Dios que tiene todo el poder. Entonces lo que quiere transmitir es la idea de Dios, que podría decirse que es el más importante, el más alto Sí, Dios, y ¿verdad? quiero afirmar la idea de que Dios es el más poderoso. Así que no estoy abogando por un Dios débil, es solo que creo que Dios simplemente no puede controlar a los demás. Y en este capítulo afirmo que no hay evidencia bíblica que diga explícitamente que Dios puede controlar a las criaturas o la creación. No hay evidencia bíblica contundente que diga que Dios ejerce todo poder. Y hay todo tipo de pasajes que enumeran cosas que Dios no puede hacer. Hemos llegado a la Biblia creyendo que Dios podría ser controlador si Dios quisiera. Y luego hemos leído historias acerca de, por ejemplo, Dios separando el mar rojo o haciendo tal o cual cosa y hemos asumido que Dios debe tener este tipo de poder para ser capaz de hacer eso. Y lo que hago en el último capítulo es proponer una manera de hablar de Dios haciendo realmente esas cosas, pero siempre en cooperación con la Sí, creación. y exactamente cuando piensas en ello, todo el poder para Dios, piensas en un Dios que todo lo controla. Dios controla todo. Así que sí, esa es la idea que básicamente tengo yo. Como fui criado en el cristianismo y la mayoría de los cristianos también tienen esa idea. Y es muy interesante porque es una paradoja filosófica, ¿no? Un Dios omnipotente. Así que es algo que muchos filósofos y teólogos han estado reflexionando durante mucho tiempo y nunca han tenido una respuesta, porque es una gran paradoja. Y de eso hablas en tu segundo capítulo, de ese desafío filosófico. Así que básicamente dices que muchos teólogos no tienen una definición, solo tratan de calificar la palabra o la idea Así de es, sí. omnipotencia, ¿cierto? Incluso los cristianos más conservadores en la historia cristiana, al menos los teólogos que son académicos, todos han admitido que hay cosas que Dios no puede hacer porque son lógicamente imposibles. Ya sabes, Dios no puede hacer que 1 más 1 sea 367, o Dios no puede hacer un soltero casado, o Dios no puede hacer un cuadrado redondo, o Dios no puede hacer cosas que requieren que vaya en contra de su propia naturaleza. Así que Dios no puede dejar de existir, o Dios no puede ser a la vez omnipresente y estar ausente de la Ciudad de México, o lo que sea. Entonces, estos teólogos han admitido esto. Quiero decir, tan pronto como hemos estado haciendo teología cristiana, desde los principios de la teología cristiana, que a pesar de que afirman que Dios es omnipotente, califican lo que quieren decir. Y agrego cosas adicionales a esas cosas como, por ejemplo, si alguien piensa que las criaturas tienen libre albedrío y Dios les da ese libre albedrío, Dios no puede controlarlas. Porque si Dios las controla, no pueden ser libres al mismo tiempo. Si crees que hay eventos fortuitos en el mundo, Dios no puede controlar los eventos
y que sean fortuitos a la misma vez. Y titulé el capítulo Muerte por 1000 calificaciones. Porque si enumeramos todas las cosas que Dios no puede hacer, serían miles y miles de cosas. Sin embargo, creo que hay una parte de este capítulo que posiblemente no sea original mía, pero no se aborda muy frecuentemente por los teólogos. Y es la idea de que como tú y yo tenemos cuerpos y esos cuerpos son reales en tiempo y espacio, podemos hacer cosas que un Dios, que es un espíritu universal, no puede hacer. Tú y yo podemos recoger rocas, tú y yo podemos mascar chicle, tú y yo podemos levantar pesas o dar patadas a un balón. Hay muchas cosas que podemos hacer como criaturas encarnadas que Dios, que es un espíritu universal sin un cuerpo divino localizado, lo que los clásicos llamaban incorpóreo, no puede hacer. Pero lo esencial del capítulo es que después de calificar una y otra vez todas las cosas que este Dios supuestamente omnipotente no puede hacer, la palabra omnipotente muere la muerte de 1000 calificaciones. Sí, y eso es realmente interesante porque, como dijiste, muchos filósofos a lo largo de la historia también han abordado esta cuestión y es una gran paradoja que al final muere por muchos calificativos que le dan, ¿verdad? Exacto. La gente tiene que hacer excepciones a las reglas y proporcionarlas. Y ya sabes qué, al final del día estoy argumentando que debiéramos deshacernos de la palabra si tenemos que calificarla tan a menudo. Y creo que esa es la parte difícil para la mayoría de los cristianos. Nos hemos acostumbrado a ello y es difícil para los cristianos empezar desde algún lugar nuevo o una nueva idea como la que propones en tu libro. Entonces, en los siguientes capítulos de tu libro vuelves a lo que hablamos en el primer episodio que grabamos sobre el problema del mal y la omnipotencia. Si Dios es todopoderoso, entonces es todo controlador. Eso nos lleva al problema del mal. Así que si alguien muere de cáncer y grito, ¿por qué Dios no puedes? Tú eres todopoderoso, tú puedes hacer algo, tú puedes ayudar, puedes salvar a mi familiar, tú puedes hacerlo, yo creo en ti. Entonces viene ese gran problema, ¿verdad? Si alguien está sufriendo estas cosas horribles, ¿por qué Dios no puede intervenir? Es la pregunta. Si Él es todopoderoso, entonces eso significa que Él no quiere hacer nada, porque Él desde su trono está mirando todo y tiene el poder y los medios para intervenir y acabar con el mal, pero Él no quiere hacerlo. Y eso al final del día haría a ¿Lo Dios explicas malo. bien? Y quiero decir, mucha gente dirá, bueno, no culpes a Dios. Dios no causó la muerte de tu tío o lo que sea que estamos hablando aquí como mal. Pero como usted señala, la cuestión es si Dios tiene el tipo de omnipotencia que la mayoría de los teólogos han afirmado que Dios tiene, Dios puede no causar la muerte, pero Dios la permitió, la autorizó. Y eso no es algo amoroso, asumiendo que es un mal genuino. Así que, ya sabes, tienes que mirar a cada tortura y cada violación y decir, un Dios amoroso permitió eso. Bueno, eso no tiene ningún sentido. Si una persona fuera realmente amorosa, detendría algo que pudiera evitar. Y aún así esas cosas suceden. Y por eso creo que en este capítulo, sin embargo, y tú tienes la razón, yo trato con algunas de las cosas que abordé en mi otro libro, Dios no puede, pero yo vengo a las preguntas de dos maneras nuevas. Una de las nuevas formas es decir,
que las canciones que cantamos en nuestras iglesias, las oraciones que hacemos, la liturgia en las iglesias a las que asistimos, ya seas pentecostal, católico romano o lo que sea, hemos descrito a Dios en nuestro lenguaje eclesiástico como el Rey de Reyes y Señor de Señores y en control. Y esto ha hecho que la gente espere que Dios sea capaz de rescatarlos. Hemos dicho que Dios puede hacer cualquier cosa, así que si estás sufriendo y tienes un problema, Dios tiene el poder de rescatarte. Y sin embargo, una y otra vez, la gente no es rescatada. La gente soporta dolor sin sentido, maldad genuina, sufrimiento innecesario. Van a la iglesia y escuchan a la gente cantar sobre un Dios que podría salvarlos de eso y no son salvados. ¿Qué conclusión sacan? Tal vez Dios no se preocupa por ellos o Dios los está castigando. O ya sabes, Dios está ocupado con otras cosas que son más importantes. La gente no tiene suficiente fe, siempre están insatisfechas. Así que uno de los argumentos que expongo en este capítulo es que nuestro lenguaje de adoración hace que la gente espere que Dios haga cosas que no creo que Dios pueda hacer. La otra cosa que argumento en este capítulo es que la creencia de que Dios es omnipotente, que está a cargo, que está en control, apoya a los dictadores, gente que está en el poder, que hace cosas dañinas, presidentes que, ya sabes, abusan de la gente. Porque si Dios es realmente omnipotente, entonces Dios está instalando a estos malos líderes en el poder, o al menos permitiéndoles o dejándoles permanecer en el poder. Y así justifica o sanciona todas las cosas horribles que los líderes han hecho políticamente. No solo en los gobiernos, sino también en las empresas y en las iglesias y en los hogares. Bueno, yo crecí escuchando la frase Dios está en control. Mientras crecía en la iglesia, recuerdo siempre escuchar esa frase, Dios está en control. Esto está sucediendo aquí, no te preocupes, Dios está en control. Como dijiste, cuando la iglesia elegía al líder, siempre decíamos, no se preocupen, todo está bien, Dios está en control. Dios está poniendo a este líder. Cuando mi país está eligiendo al presidente, siempre la iglesia pensaba y decía, Dios tiene el control. Dios va a poner a ese líder, al líder más adecuado ahí. Ese presidente, Dios sabe quién es ya. Pero eso es preocupante porque, como comentaste, cuando es una persona mala que está en el poder, que se ha puesto ahí, entonces el culpable de todo esto realmente es Dios, pero no nos gusta pensar en eso. Y algunos dictadores lo saben y lo usan a su favor. Por ejemplo, Hitler le gustaba llamar a Dios Todopoderoso porque sabía que si Dios realmente era omnipotente, entonces Dios debía estar poniéndolo o permitiéndole estar en el poder. Algunos papas dieron permiso a los exploradores para salir a descubrir nuevas tierras, colonizando y subyugando a la gente y sometiéndola a la esclavitud. Todo en el nombre de la omnipotencia y las sanciones de Dios. Y así, los líderes inteligentes pueden usar esto para manipular a la gente para que crean que sus actos viles son ordenados por Dios. Como si fuera su destino. Incluso en el presente muchas personas están usando esta idea. Dicen, Dios nos ha elegido o Dios me ha elegido y nos va a guiar porque Él nos ha puesto aquí y estamos destinados a estar aquí. Es una muy buena manera de decirlo. Esta alternativa que das, como comentaste al principio, se llama omnipotencia. Así que es una palabra nueva. Sí, así es. Por eso incluso las palabras ami y potente
están en un orden particular. Quiero decir que el amor es lo primero en Dios y debemos entender el poder de Dios a la luz de ese amor. Ahora, hay muchas teologías que han querido decir que Dios es amoroso, pero también han querido decir que Dios es omnipotente. Y cuando miran los detalles de su teología, casi cada uno de ellos privilegiará la omnipotencia de Dios sobre el amor cuando se trata de, por ejemplo, empujar o presionar. Y entonces yo digo, no, si empezamos con el amor y decimos que el amor es inherente, no coercivo, entonces no podemos pensar en el poder de Dios como cualquier tipo de control. Y eso cambia el juego. Significa que podemos creer que Dios es realmente poderoso, pero nunca controlador. De hecho, creo que cuando se añade la noción de que Dios es omnipresente, que Dios siempre está influyendo y que Dios siempre está recibiendo, se tiene una imagen del ser más poderoso del universo y, sin embargo, ese ser es incapaz de controlar a nadie ni a nada porque el amor, que no es coercivo, es lo primero en Dios. Sí, y esa idea cambia muchas cosas y le da una nueva perspectiva a Dios. Esto es parte de la teología del proceso y la teología abierta y relacional. Esta idea de que Dios está en el proceso con nosotros y no es controlador. Es un Dios amoroso y básicamente no nos impone su voluntad. Y solo quiere cooperar con nosotros en ese Sí, proceso, y ¿correcto? una forma de traducir 1 Corintios 13, versículo 5 es: el amor no fuerza su propio camino, persuade, advierte, tal vez en ocasiones influye, corteja, pero nunca es la única causa, la causa controladora. Y eso es crucial, creo, no solo para dar sentido a las cuestiones del mal que hemos analizado antes, sino también para dar sentido a nuestra propia experiencia de tomar decisiones en el mundo. La teología abierta y relacional subraya que tenemos verdaderas opciones libres. No somos libres de hacer cualquier cosa. Nuestras opciones son siempre limitadas, pero tenemos opciones momento a momento y nuestra experiencia de elegir es real, es genuina. Y ni siquiera Dios puede controlar nuestras elecciones. Lo que algunas personas abiertas y relacionales dicen, y yo soy una de ellas, es que esta elección no es solo para los seres humanos, es para todas las criaturas. Incluso las criaturas más pequeñas tienen algún tipo de agencia o espontaneidad. Y eso es importante si vamos a dar sentido a la actuación de Dios entre las criaturas más pequeñas y las entidades más pequeñas de la creación. Porque si vamos a dar alguna buena respuesta a por qué Dios no detuvo, por ejemplo, la pandemia, tenemos que tener una explicación de por qué Dios no puede controlar los virus. Y mi propuesta es que Dios ama absolutamente a todos y a todo, y ese amor no controla. Siempre no es coercivo. Sí, y eso es interesante porque en la sociedad occidental la mayoría del cristianismo cae en este extremo. Tal vez podríamos llamarlo calvinismo. La idea de que Dios controla todo y sabe todo. Él conoce el futuro y el presente. Y la mayoría de la línea principal del cristianismo cae en esa creencia. Algunos son pues totalmente calvinistas, tienen esa creencia realmente arraigada sobre el calvinismo. Algunos caen en algún lugar en ese espectro, porque al final del día esta idea de un Dios todopoderoso y un Dios amoroso son como agua y aceite. Ambas cosas no se pueden mezclar.
Es algo que no se puede hacer aunque intentemos, ¿no? Genial, me gustó esa analogía. Sí, crecí en una tradición que se llama Iglesia del Nazareno. De hecho, todavía estoy en esa tradición. Y esa no es una tradición calvinista. Así que no nos enseñaron que Dios controla todo, pero nos enseñaron que Dios es omnipotente. Y aunque tienes libre albedrío, Dios podría ocasionalmente anular tu libertad o controlarte para hacer un milagro o para asegurarse que no te metas en un accidente de auto o para salvar a alguien o, por ejemplo, decidir el resultado de una elección o lo que fuera. Y eso me pareció bien durante un tiempo cuando era adolescente, hasta que empecé a hacerme preguntas sobre por qué Dios no paraba algunas cosas malas. Por ejemplo, por qué cuando íbamos al altar a mi iglesia y orábamos para que la gente fuera sanada, tantos no eran sanados. ¿Qué está pasando ahí? ¿No era el libre albedrío el problema? ¿Acaso Dios no podía sanarlos a ellos? Y así tuve todas estas preguntas acerca de las cosas en el mundo y finalmente llegué al lugar donde tuve que decir que tiene mucho más sentido decir no que Dios está eligiendo no controlar, sino que Dios simplemente no puede controlar, que está alejado, distanciado, sin hacer nada, observándonos desde la distancia. No, Dios no es un Dios teísta. Creo que Dios está activo en todas partes, todo el tiempo. Es el más poderoso, pero nunca jamás controla. Muchos dicen, ¿en qué estamos convirtiendo a Dios? Dios es débil, Él no tiene poder, no sabe nada, es solo una criatura más. Pero como comentaste, que el poder de Dios no está en su control, sino en el amor. Esta es una mejor alternativa al final del día. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Y sabes, entiendo por qué algunas personas escuchan lo que he dicho y al principio se sorprenden y dicen, oh, eso no puede ser Dios. Si Dios no puede controlar, entonces no es Dios. Eso es lo que dirán. Y sabes, lo entiendo, porque a la gente se le ha enseñado, Dios es todopoderoso, Dios está soberanamente en control. Y creo que ese punto de vista de que Dios está soberanamente en control no encaja con la Biblia, no se ajusta a nuestras experiencias, no tiene sentido razonable. Así que lo que estoy proponiendo no es una alternativa que no tiene apoyo bíblico o que sea una locura. Creo que estoy haciendo una propuesta que se ajusta mejor a la Biblia y se ajusta mejor a nuestras experiencias. Y es una propuesta más Creo razonable. que al final, como comentamos en el último episodio que grabamos, este tipo de teología también pone la pelota en el campo de la gente, de los cristianos, no solo en las manos de Dios, porque en la teología tradicional y el cristianismo tradicional pensamos que Dios tiene el control de todo, así que no tenemos que realmente ser parte del mundo o del cambio del mundo. El mundo está en llamas, Dios lo va a arreglar, comentamos, cuando sea el momento, así que Él tiene todo. Él tiene el juicio. Eso es lo que pensamos muy a menudo cuando crecemos en el cristianismo tradicional. Él tiene todo bajo control. Pero creo que esto pone la pelota en nuestra cancha y en nuestras manos. Así que podemos empezar a encarnar este mensaje, esta teología que nosotros estamos abrazando y hacer Sí, un cambio en el mundo. tenemos un papel real que desempeñar. No es solo Dios, tampoco somos solo nosotros. Dios nos está capacitando e inspirando. Entonces, lo que dijiste es importante y podría agregar otra cosa. Esta perspectiva le permite a una persona que sufre evitar hacer la pregunta, ¿por qué me haces esto, Dios? O incluso, ¿por qué estás permitiendo esto, Dios?
porque esta perspectiva dice que Dios no te lo está haciendo. Dios no lo está permitiendo. Esto lo hace la naturaleza, circunstancia o lo que sea, pero no es Dios quien lo está haciendo. Y te quiero decir, esto hace toda la diferencia en el mundo para las personas que leen mis libros, porque no tienen que pensar que Dios quiere atraparlos, que Dios quiere hacerle daño, que Dios quiere patearle el trasero o lo que sea. Y esa es una idea realmente importante. Sí, esto es un elemento de cambio porque como comentaste, mucha gente tiene muchos problemas con este tema para tratar de entender a Dios y creer en Dios y seguir siendo cristianos o creyentes. Porque como comentaste en tu historia, en el primer episodio que grabamos sobre tus antecedentes, tenías muchas preguntas, eras muy curioso y esto te ha llevado a diferentes lugares. Así que hay un montón de gente, por ejemplo, en redes sociales que me escriben y han escrito a otras personas y les comentan, bueno, no sé si creo en Dios por las razones que hemos platicado aquí en este episodio, por ejemplo. O no sé, estoy dudando porque esta es la forma en que me han enseñado acerca de Dios y es realmente complicado seguir creyendo, pero creo que la gente necesita tener esas preguntas y esas preguntas los van a llevar a nuevos lugares, a descubrir nuevas cosas que los pueden ayudar y que pueden ser Sí, para su mejoría. y lo diré aún más fuerte. La gente que entra con este tipo de preguntas sobre Dios probablemente está cuestionando y dudando de la existencia de un Dios que no creo que existe. La mayoría de esas personas han pensado que Dios es todopoderoso o que puede controlar. Y yo les digo a esas personas, tienes razón en hacer esas preguntas. Tienes razón en dudar. De hecho, deberías deshacerte de esa visión de Dios, pero hay una mejor. Hay una mejor visión de Dios que le da sentido a tu experiencia. Y eso es lo que intento hacer en este libro. Totalmente, sí, esta alternativa es realmente espectacular para muchas personas. Y bueno, Thomas, ha sido una conversación maravillosa contigo otra vez. Hemos aprendido mucho y como siempre te he dicho, cuando hablamos de estos temas es algo nuevo para la audiencia en Latinoamérica, para la audiencia hispanohablante. Escuchar este tipo de temas en español es realmente interesante para muchas personas. Y muchas personas de habla hispana también han empezado a hablar y a leer muchos de tus libros, como tu libro Dios no puede, que ya está en español. Y muchas personas están empezando también a aprender más sobre la teología del proceso y la teología abierta y relacional. Creo que también es un audiolibro, si no me equivoco. Vamos a traducir mi reciente libro. Sí, este título de este nuevo libro también será algo maravilloso en español. La muerte de la omnipotencia y el nacimiento de la amipotencia. Bueno, Thomas, quiero darte un pequeño espacio para que puedas compartir con nosotros tus redes sociales, tus proyectos, libros y todo lo que quieras compartir con nosotros. Gracias, gracias. Si la gente quiere saber más sobre lo que estoy haciendo, tengo un sitio web. Es mi nombre completo, Tomás J. Ord. Eso es JAYOORD.com. Así que pueden echarle un vistazo. También pueden ir al Centro de Teología Abierta y Relacional si están interesados en aprender más sobre eso. Bueno, muchas gracias Thomas por estar de nuevo con nosotros y hablarnos de este tema tan interesante. Y espero que podamos tenerte de nuevo en Luminares Podcast. Muchas gracias de nuevo Thomas. Nos vemos luego.